De las 19:40, recién estábamos comentando algunos detalles que forman parte de la cuestión anecdótica, ¿no? Un presidente que de alguna manera entró casi de pecho a una cuestión futbolística cuando decidió que se podía llegar a jugar un River Boca con hinchada visitante. Una ministra de Seguridad que se pininos en el aire tratando de corregirlo, de acompañarlo, y le pasa la pelota a los titulares de los dos clubes mayoritarios de la Argentina para que lo resuelvan ellos, los clubes que finalmente deciden darle una manito para borrar de alguna manera la patinada presidencial y deciden que se va a jugar 1 y 1. Un partido en una casa sin hinchada visitante y otro partido en otra casa sin hinchada visitante. Pero en medio de todo eso, lo que vuelve a saltar a la vista es el poder tremendo de las barras bravas por un lado, la impunidad absoluta con la que se mueve en el caso de las entradas que se están revendiendo en estos momentos en la web a precios siderales, que ni siquiera son del primer mundo, da una idea clara de cómo se manejan ciertas cosas en la Argentina, de cómo prácticamente nada ha cambiado en esta materia y, lo que es peor de todo, ¿no?, cómo desde ciertos sectores del periodismo autodenominado deportivo, de alguna manera se calienta este tipo de dicotomía. Está en línea el doctor en antropología social y autor de numerosos trabajos sobre esta cuestión, José Garría Zucal. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Cómo anda? Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, está planteado más o menos en términos muy generales la cuestión, ¿no? Sí, me parece que en la introducción abordaste varios de los temas que deberíamos pensar para tratar justamente la prohibición del público visitante, el tema de la violencia en el fútbol y el rol, por ejemplo, de los medios de comunicación en todo esto. Y como gente que está en los medios, probablemente lo que más nos preocupa con mucha frecuencia es la falta de tino con la que muchos colegas nuestros entran a un tema como este, ¿no? Y me parece que lo que deberíamos pensar lo primero que debemos pensar cuando hablamos de violencia en el fútbol es no reducir el tema de las violencias a las barra bravas. Uh-huh. Y entender de qué manera todos los actores del mundo del fútbol, en distintos grados, somos responsables también de la violencia del fútbol. Ya sea porque cometemos actos violentos en algunos casos o porque reproducimos la legitimidad de la violencia. Claro. Y lo que sucede con los medios de comunicación y no con todos, obviamente, pero con algunos periodistas, algunos profesionales de los medios de comunicación, es que contribuyen a la legitimidad de la violencia. Y contribuyen a la legitimidad de la violencia sobre todo cuando confunden el folclore del fútbol con la aceptación de la violencia, con la naturalización de cierta forma de violencia. Uh-huh. Y además una cuestión muy común en los profesionales de los medios de comunicación es reproducir la lógica bélica de pensar al fútbol como si fuese una guerra. Claro. Y la verdad que el fútbol no tiene nada que ver con una guerra, es un espectáculo deportivo donde debería primar lo lúdico y no la guerra. Pero con mucha frecuencia los cronistas deportivos en esos programas futboleros son justamente barras bravas, ¿no? O actúan como tales. Sí, actúan legitimando la violencia, actúan tirando, lo que podríamos decir, tirando nafta al fuego. Están todo el tiempo reproduciendo ciertas lógicas que no deberían reproducir. De hecho, el rol ético y moral del periodista debería ser tomar otro camino completamente diferente. Y por el contrario, lo que hacen es, sobre todo porque la violencia vende, sobre todo porque comprometerse con algunos colores muchas veces vende, juegan el juego de ser más hinchas que los hinchas. Y vos decías comprometerse con algunos colores, ¿no? Bueno, y allí entramos en la cultura del aguante que está tan pero tan arraigada entre nosotros, ¿no? Y sí, ahí lo que nosotros analizamos es que a partir de la década del 70, pero principalmente a partir de la década del 80, con mucha fuerza aparece lo que llamamos la lógica del aguante, que tiene que ver con la legitimidad de cierta forma de violencia. Legitimidad que la exteriorizan principalmente las barra bravas, pero que no puede nunca reducirse a las barra bravas, porque son muchos los actores del mundo del fútbol. ¿Hola? Sí. José, creí que te estaba perdiendo, sí. No, decía que son muchos los actores del mundo del fútbol que cometen actos violentos que guiados por la lógica del aguante, que tiene que ver con probarle al otro quién es más macho, ¿no? Una lógica de competencia masculina en términos claramente violentos. La prueba de ver quién es más macho pasa por el uso de la violencia. Y eso se difundió mucho más allá de la lógica de las barra bravas. Las barra bravas son el principal
productor y reproductor de esta lógica, pero no son los únicos. Ahora, ¿cómo hacemos para explicarnos a nosotros mismos nuestro cuadro de situación, el punto en el que estamos en esta materia, cuando observamos, casi con asombro, ¿no?, que se puede jugar en España una final Barcelona-Real Madrid sin que pase absolutamente nada y con ambas hinchadas en la cancha? ¿Quién lo entiende eso? No, y se entiende si analizamos qué pasó en los últimos 40 años de la historia del fútbol argentino, que construyó tal aceptación de la violencia que el espectador del hincha rival hoy no es un espectador rival, alguien que solamente que hincha por otro equipo, sino que es un enemigo. Hace 40 años que se fue lentamente construyendo una idea del otro como un enemigo. Yo no soy muy grande y cuando era hincha de River vi partidos de River Boca con hinchas de Boca al lado mío en la Belgrano Norte Alta. Hoy día eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Es imposible porque lentamente se construyó la idea de que cualquier hincha rival es peligroso, es malo. Entonces hay que eliminarlo. Y por eso me parece sumamente interesante reflexionar sobre la prohibición del hincha distante, porque como política pública lo que hizo es alimentar esta misma idea. Todo hincha rival es peligroso, entonces elegimos eliminarlo de las canchas. Como política, como gestión, como medida de un gobierno, es una medida completamente exclusiva que tiende a construir la idea de que el otro es malo. Ahora, y lo que nosotros sabemos que el otro no es malo. La idea del otro como malos. Enemigo trasciende al fútbol, ¿no? Por supuesto. Y esa idea de otro como enemigo no solamente trasciende el fútbol, sino que se construye socialmente, es algo que aparece en toda la sociedad. El fútbol no es una isla, ¿no? Tiene vasos comunicantes con lo que sucede con la sociedad y lo que sucede en la sociedad también aparece en el mundo del fútbol. Y me parece sumamente interesante entender en este caso cómo se da esa idea de el otro como un enemigo que no debe existir. Recordemos la cantidad de veces que en los cánticos del fútbol se canta no existís, no existís. Sí, sí. Entonces, lo que aparece con mucha recurrencia es esa idea de que el otro no tiene que existir. Y cuando el otro no existe, lo que se produce es una aceptación de la violencia para ese otro. En los últimos 40 años, en el mundo del fútbol, pero también en el mundo de diferentes formas de la sociabilidad argentina, sobre todo, por ejemplo, para pensar la relación que tenemos con las sociedades migrantes, aparece claramente una deshumanización del otro. Que el otro no es humano, no es como yo. Y entonces cuando se produce esa radicalización del otro, negativizando toda similitud conmigo, estoy permitiendo la posibilidad de violentarme. Porque cuando no comparto nada con el otro, es posible y es natural que yo me violente. Si no es humano, no es como yo. Claro. Ahí me parece entonces que lo que tenemos que pensar para el mundo del fútbol, pero también para la sociedad total, es las grandes similitudes que tenemos. Entre un hincha de Boca y un hincha de River, entre un hincha de Belgrano y Talleres, lo que más hay son similitudes y no diferencias. Podemos pensar la diferencia que tienen que ver con la construcción identitaria con un club, pero después, al fin y al cabo, la pasión por el fútbol, la forma en que vivimos el fútbol, es una similitud. Somos mucho más similares que diferentes. Las construcciones de las identidades en las sociedades contemporáneas lo que hacen es remarcar la diferencia. Y en ese remarcar la diferencia lo que se hace es construir al otro como totalmente diferente. Y eso ahí está el germen de la violencia. Ahora, estaba pensando, ¿no? En los últimos días, en menos de una semana, hemos sumado 2 muertos más a la larga lista de víctimas de la violencia en el fútbol, ¿no? Y me pregunto, con esos datos sobre la mesa, ¿cuánto bien le hace al conjunto de la sociedad argentina que el presidente de la nación entre en este tema como un hincha más, ¿no? No le hace ningún bien. Y solamente, además, no le hace ningún bien porque lo que muestra es, una vez más, la gestión del capricho. La política pública para la prevención de la violencia en el fútbol son inexistentes. Entonces, cada mandatario viene con un capricho. Y acá Macri, que está muy involucrado con el tema del fútbol, la verdad lo que hace es mostrar
su desconocimiento del tema y también su capricho. Él quiere que haya visitantes, entonces sale en Twitter diciendo que hay visitantes sin reconocer cuáles son las condiciones para posibilidades, si es posible o no. Claro, y lo interesante inclusive también es cuando la ministra de Seguridad habla del tema, no lo hace diciendo que en los últimos tiempos se ha trabajado mucho para erradicar la violencia, para que los violentos no estén en la cancha. No, dice, a lo sumo, que contamos con el aparato necesario como para controlar las calles y los estadios de fútbol. O sea, estamos poniendo evidentemente el carro delante de los caballos. Claramente, porque no podía de ninguna manera decir que se ha trabajado para la prevención de la violencia, porque no hay políticas públicas para la prevención. No hay ninguna gestión estatal que esté pensando ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo la prevención de la violencia. Lo único que hay es el aparato represivo funcionando en sus diferentes niveles para intentar reprimir cuando sucede un hecho violento. Pero no hay una prevención que tenga que ver con esto que nosotros mencionábamos, que es la legitimidad que tiene la violencia. La gestión política para la prevención de la violencia debería transitar el camino de construcción de lo que es legítimo actualmente, romper lo que es legítimo, que es la aceptación del otro como un enemigo y la construcción de ese otro como posible alguien a quien yo puedo matar. Eso no sucedió en ningún lado, desde la gestión anterior, pero tampoco en la actual. No hay política de prevención para el tema de la violencia. Un camino que, por cierto, es mucho más arduo, más lento, más trabajoso, ¿no? Claro, es un camino a largo plazo. Pero también es cierto, y eso me parece sumamente importante resaltarlo, que cuando nosotros trabajamos en la prevención de la violencia en el fútbol, también estamos trabajando en la prevención de otras violencias. Claro, sí. Como sabemos que, por ejemplo, uno de los ejes en los cuales se articula la violencia en el fútbol es la relación entre masculinidad, prueba de esa masculinidad y violencia. Si nosotros trabajamos sobre eso y deconstruimos que no hay que probar la masculinidad en términos violentos, también estamos trabajando sobre la violencia de género. Claro, efectivamente. Y, por ejemplo, si nosotros trabajamos en la profesionalización de las fuerzas de seguridad, porque entendemos que uno de los actores más importantes para trabajar en la violencia en el fútbol es trabajar con las policías. No nos olvidemos que los policías son un actor central por sus actividades violentas. Entonces hay que trabajar en la prevención de la violencia. Muchas veces partícipes necesarios, ¿no? Claro, sí, de hecho, muchas veces reducimos la violencia del fútbol en las barra bravas, pero nos olvidamos que, por ejemplo, la previsión del hincha visitante hoy día es resultado de un asesinato policial. El hincha de Lanús asesinado por la policía en el Estadio Único de La Plata. Entonces, la policía es un actor central con el cual debemos trabajar, y debemos trabajar profesionalizando las fuerzas de seguridad. Y cuando profesionalicemos las fuerzas de seguridad y tengamos mejores policías, esos mejores policías no van a ser solamente mejores policías en un estadio de fútbol. Van a ser mejores policías en todos sus órdenes profesionales. Y van a saber cuándo utilizar la fuerza y cómo. De hecho, con el caso Chocobar tenemos un buen ejemplo de cómo no se sabe utilizar la fuerza. Claro, una vez más hay que volver a lo de siempre, ¿no? El camino pasa por la construcción de ciudadanía, pero es lento, claro. Es lento, pero es un camino que hay que recorrer. Y me parece sumamente interesante decir que es lento, pero este camino lento nosotros lo estamos proponiendo hace más de 20 años. No, más de 20 no, pero desde el 99 que empezamos diciendo, bueno, nosotros, y digo nosotros porque somos un colectivo amplio de investigadores que trabajamos en el tema de la violencia en el fútbol, entendemos cuáles son algunas de las medidas que debemos tomar para la prevención de la violencia. Algunas son a mediano plazo y otras son a largo plazo, pero es un camino que hay que tomar. Y la verdad no lo tomamos, y no lo tomamos porque la política se mueve con un sentido de inmediatez que no sirve para trabajar estos temas. Sin duda. Las urgencias de la política rara vez coinciden con las cuestiones de fondo, ¿no? Exacto. Nosotros alguna vez nos sentamos con encargado de la seguridad en el fútbol y le planteamos proyectos a 15 años. Y siempre el encargado continuo nos decía, bueno, pero yo en 2 años no estoy más acá. Claro. Entonces es muy difícil entender la posibilidad de proyectar a largo plazo cuando los encargados de la gestión siempre están por poco tiempo. Allí radica buena parte de la naturaleza del problema. José Garrida Zucal, gracias por habernos ayudado a entender la cuestión. Un abrazo, Che, y hasta pronto. Un abrazo grande y muchas gracias por llamar.